Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo debate de Así son las cosas por la pantalla de Canal 13 para Río Cuarto y el sur de la provincia de Córdoba. Nos sintonizan también en nuestro canal digital 29.1. Gracias por estar ahí, por sumarse como cada día al debate de los temas que les proponemos en nuestro programa. El de hoy está ligado con una cuestión que es cíclica, recurrente y que cambian las condiciones de legalidad, pero no cambia la lógica de lo que está sucediendo. Cambian tal vez los formatos del servicio, o no tanto, pero no cambia la dinámica circular de repetir periódicamente, una vez cada 4 meses, cada 6 meses, o una vez por año. Ahora, con los niveles inflacionarios es mucho más recurrente. Se trata del transporte urbano de pasajeros, algo vital para la vida de muchos riocuartenses, sobre todo aquellos que no tienen los recursos suficientes para tener o la moto propia o el auto propio y necesitan sí o sí cada día subirse al colectivo. La empresa de transporte urbano de pasajeros, la SAT, que está en la primera etapa de una concesión otorgada por 6 años, ha solicitado aumento del costo del boleto urbano de pasajeros. Y si ese aumento no se da, por alguna razón, en los términos que ellos piden, que se compense con más subsidios. Esto se está tratando en el Consejo Deliberante, en el Parlamento local, y por supuesto que empiezan a surgir voces discordantes. Hoy en conferencia de prensa, la primera minoría, el bloque de Juntos por Río Cuarto, Juntos por el Cambio Río Cuarto, planteó que el Poder Ejecutivo estaba prácticamente sometido a la lógica de la empresa y dio a conocer una serie de estadísticas respecto de adelanto de dineros en concepto de subsidio para que la empresa funcione. También dijo que hubo una postergación electoralista de la presentación del pedido de aumento para no dañar la candidatura de Llamosa. Bueno, también desde el Tribunal de Cuentas, el tribuno en representación de la oposición del Frente Política Abierta está haciendo observaciones respecto de lo que está sucediendo con los recursos que deriva la municipalidad a la empresa de transporte. Va a ser uno de los participantes en el debate de hoy. Los saludo a Ivonne Tesio. Gracias por venir. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, también los estudiantes universitarios están en bloque protestando por esta situación. Está Sofía Polastrini, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas. Gracias por venir, Sofía. Gracias, Guillermo. Bueno, y Guillermo Natali, que es el espadachín de la municipalidad, ¿no? Tiene que defender. Ya le vamos a preguntar si es lo indefendible. Gracias por venir, Guillermo. No, muchas gracias por venir. En primer lugar, obviamente que todo lo que defiendo con la convicción que me caracteriza. Y en segundo lugar, nada, soy apenas el conductor del bloque oficialista. Bueno, antes de pasar al tema, por supuesto que abrimos ya mismo la posibilidad de que ustedes opinen y que respondan a la consigna del día. ¿Cuál es la consigna del día? Bueno, pide más subsidios o aumento del boleto. En el nuevo esquema, ¿la empresa ha manifestado o ha demostrado una voluntad de mejorar el servicio? Se nota en los hechos después del pico de críticas que hubo al comienzo y desde que la municipalidad puso un nuevo subsecretario de Transporte, pareciera haber bajado, por lo menos en los medios de comunicación, el nivel de la protesta por la calidad del servicio del transporte urbano. A lo mejor se cansaron de protestar o a lo mejor efectivamente ha mejorado el servicio. Ustedes tienen la palabra, pueden a partir de este momento empezar a opinar y ya nos metemos en el debate en minutos nada más. Voy a la editorial del día, así son las cosas. Bueno, comenzamos con lo que aquí hablamos. Y al fin de cuentas se terminó de realizar el escrutinio. Martín Yarlora es el nuevo gobernador de la provincia de Córdoba. 3,33 la diferencia. En otras elecciones hubo incluso elecciones con menor diferencia. Pero lo que cambió también es la composición que se presumía iba a tener la unicameral. Porque hay un empate técnico, si se quiere, porque con los números finos mejoró la performance del oficialismo, de Hacemos Unidos por Córdoba, y perdió algún legislador Juntos por el Cambio, con lo cual ha quedado 13 departamentos para una fuerza y 13 departamentos para otra, la representación departamental,
y además ha quedado empatada la cantidad de legisladores por la lista completa, con lo cual el número de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio es exactamente el mismo, pero hay 4 legisladores que forman parte de otra fuerza. Uno de ellos, uno da por entendido que se va a sumar a Hacemos Unidos por Córdoba porque es el representante de Creo, que es el Frente de Todos o el kirchnerismo. Y ahí tendría la mayoría. Pero claro, es una mayoría en números. Pero para votar una ley necesita la mayoría de parlamentarios. Y esa mayoría de parlamentarios la tiene que conseguir o seduciendo a la izquierda o seduciendo a la derecha. En la izquierda está la representante que renueva, Lucía Echavarría, o a la derecha, que el representante es el empresario Agustín Epachesi, o a una fuerza que sigue manteniendo su representación parlamentaria, que es la fuerza de Aurelio García Elorrio, el Encuentro Vecinal. Esos tres legisladores provinciales van a ser clave en las negociaciones porque los necesita el oficialismo o la oposición para votar positivamente o negativamente una iniciativa. La mayoría en términos numéricos, no digo la mayoría legislativa, la mayoría en términos numéricos, la mayor cantidad, al fin de cuentas lo va a terminar teniendo el peronismo, ¿no? Porque con D'Alessandri, que ya está dando señales de querer sumarse al yarllorismo, termina teniendo un parlamentario más que la segunda fuerza, o la primera minoría, que va a ser Juntos por el Cambio. Lo que sí se terminó dando, lo que nosotros habíamos puesto como posibilidad, que Río Cuarto, con casi 200.000 personas, el Gran Río Cuarto, va a tener un único representante sentado en la unicameral, que es el actual intendente Juan Manuel Llamosas. Y no más, la ciudad me refiero, la ciudad y el Gran Río Cuarto, no el departamento. Muy poca representación parlamentaria para la densidad demográfica y la importancia que tiene la capital alterna. Algo que era una posibilidad, se terminó dando. Llegamos a tener 6 representantes en la unicameral, la ciudad de Río Cuarto. Nos va a quedar para el próximo periodo uno solo. Y si lo llegan a invitar a integrar el gobierno en alguno de los ministerios, a Llamosa, nos vamos a quedar sin ningún representante. Algo que debe replantearse desde la dirigencia política partidaria en la ciudad de Río Cuarto. Paso del segundo son batigoles en contra porque ya había Batistuta demostrado tener poca conciencia de las necesidades de una buena parte de la sociedad, negándose a pagar el impuesto a los ricos, que en su momento se cobró por única vez ayuda solidaria, fue a la justicia para no pagarlo. Con eso, ¿qué se hizo? Se pagó las vacunas y se terminó de hacer el gasoducto Néstor Kirchner, que va a inaugurar el 9 de julio. Bueno, ahora fue denunciado Batistuta porque tenía 7 trabajadores rurales explotándolos laboralmente, mal alimentados, no les pagaba, le faltaban medicamentos. 130.000 hectáreas tiene Batistuta. Gente que trabajaba para él en uno de sus campos. 130.000 hectáreas. Es un ídolo deportivo, nos ha dado muchas alegrías, pero da la impresión que tiene una concepción respecto de lo que debe ser, porque aquí ya no se trata de gente que no conoce, son los propios trabajadores. Esto lo denunció la UATRE. Hay una denuncia judicial instalada y la verdad que son batigoles en contra. Las historias vuelven a repetirse. Esta está ligada con el COVID, sí, lo tengo que contar por más que nos lamentemos todos. Se ha producido por segunda semana consecutiva un aumento de la cantidad de casos de COVID. Los especialistas entienden que ya estamos en la segunda ola. Una referencia de esto se pudo tener porque este lunes la municipalidad volvió a ser operativo de identificar los testeos. Veremos. Ninguno de los especialistas asegura que esta va a ser grave como las anteriores, pero vamos a ver cómo impacta. A cuidarse, a ventilar los hogares, a volver a usar el barbijo si es necesario. Lamentablemente, la sexta ola de COVID está en desarrollo. Bueno, y cosas de las que somos responsables. Hoy ya no tanto, pero ayer hizo mucho calor en la ciudad de Río Cuarto, 27 grados 5
de máxima el 4 de julio, 27 grados 5. Bueno, un calor que lo disfrutamos, lo que nos gustan las altas temperaturas, pero que habla a las claras de un problema gravísimo. Esta semana se ha registrado el mayor registro histórico de altas temperaturas en el promedio mundial. Y Río Cuarto ayer hizo su aporte con 27 grados 5. Cosas de las que tenemos que hacernos responsables todos, uno más que otro, pero todos tenemos que estar conscientes que algo como humanidad estamos haciendo mal y no cuidando nuestra propia casa. Así son las cosas. Vamos a empezar primero con la jovencita, la señorita invitada. Los estudiantes universitarios otra vez están alertas por esta situación. ¿Qué plantean? No son únicamente ustedes, sino que hay otras organizaciones que están participando de este reproche. ¿Cuál es el reproche, Sofía? Sí, bien, como decías, Guillermo, nosotros en estas temáticas solemos trabajarlo siempre en conjunto, no solamente con las agrupaciones universitarias, sino también sumamos a este reclamo lo que es la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, también nos acompaña el gremio docente, agrupaciones o organizaciones sociales como Ni Una Menos, en una temática que nos abarca a todos, no solamente como estudiantes, sino también como miembros de la comunidad. Cuando nosotros tomamos advertencia de que la semana pasada ingresó justamente este pedido de aumento del transporte urbano, enseguida nos organizamos para redactar un documento que ingresara a la Comisión de Servicio Público para que se tuviese en consideración cuál es nuestra posición en contra de lo que es el aumento del transporte urbano. Frente a esto, lo presentamos hoy temprano, ingresó a la comisión y nosotros redactamos un poco cuál es la situación hoy en día que está atravesando a los estudiantes y a la comunidad del transporte. No solamente hablamos del aumento, sino que también tenemos en cuenta qué transporte, y nos hacemos la pregunta de qué transporte necesita la sociedad. Hablamos de accesibilidad, hablamos de condiciones de las garitas, hablamos también de recorridos, horarios, cómo se coordinan los mismos. También hablamos un poco de que no llegan muchas líneas a los barrios periféricos, todo eso. No cambió nada, entonces no mejoró nada el servicio. ¿Ustedes no entienden que haya bajado el nivel de reclamo publicado, no sé si público, pero por lo menos lo publicado haya sido porque se solucionaron los problemas? No, en realidad a finales de marzo nosotros tuvimos una reunión con miembros de la comunidad universitaria, autoridades, donde también estuvieron representantes del municipio, en donde planteamos todas estas problemáticas. Posteriormente, la empresa tomó un compromiso de hacer algunos ajustes, manifestando de que estaban viéndolo, cuáles eran las problemáticas que atravesaban. Hubo algunas modificaciones que se dieron a conocer, pero todavía no entendemos esto que te estoy mencionando. El transporte público no solamente hace al aumento del boleto, sino también que hace a estas condiciones que te menciono y que no vemos nosotros diferencia. ¿No hubiese gustado tener la presencia del vocero? Porque tiene un vocero ahora la empresa SAT, pero no estaba en la ciudad y nos pidió que los usáramos por esa razón, para conocer los argumentos por los cuales se está solicitando esto. ¿Cuáles son, Guillermo, los que por lo menos han llegado al Ejecutivo? ¿Por qué pide el aumento? ¿Atrasos o hay un compromiso asumido? ¿Está dentro del pliego de la concesión que ese aumento se tenga que otorgar? Sí, claro, el pliego lo prevé. La normativa en vigencia indica que la empresa es la que solicita al Ejecutivo y el Ejecutivo envía una sugerencia al Consejo Deliberante, que es el monto que mencionabas al principio. ¿La empresa lo puede pedir todo el tiempo o se establece un plazo y es por 6 meses? Lo puede pedir, obviamente mucho más en la situación de inestabilidad, ya no solo de inflación, ¿no?, sino de absoluta inestabilidad que hoy tiene la Argentina en lo que tiene que ver con los números de la economía. Sí, la normativa en vigencia prevé que el Ejecutivo, antes de enviar la sugerencia al Consejo Deliberante, tiene que tener en cuenta algunos parámetros y hacer un análisis al respecto, cosa que hace nuestra Secretaría de Economía. O sea, que la nota que entra es del Ejecutivo, no de la empresa al Consejo. Sí, claro, exactamente. La empresa le pide al Ejecutivo, sí, y el Ejecutivo pide al Consejo Deliberante. Una nota firmada por la autoridad de aplicación, que en este caso es el funcionario a cargo de la Subsecretaría de Transporte, quien gira la nota del Consejo Deliberante, luego de un análisis llevado adelante por la Secretaría de Economía a través de sus especialistas. ¿Tiene razón Juntos por el Cambio cuando dice que el intendente es funcionario de la empresa? Porque no, podría haber el propio municipio dicho, no, en este escenario no están dadas las condiciones para dar un aumento. Es que lo podría haber hecho el Ejecutivo. Es un escenario donde es necesario dar un aumento. De la misma manera que es necesario
seguir subsidiando por parte del Estado Municipal de Río Cuarto, algo que no hacen los municipios de todo el país. Ustedes saben, por decisión del propio intendente, hace un tiempo se tomó la decisión de subsidiar desde la propia municipalidad para evitar que el boleto tenga un costo aún mayor. ¿Por qué es necesario darle un aumento a la empresa? Bueno, el análisis que hace la Secretaría de Economía, que básicamente está fundado en 3 variantes, que son el precio oficial del gasoil de YPF, el índice de variación salarial y el índice de precios al consumidor, indica, por ejemplo, que en mayo el boleto debía estar a 125 pesos, ¿sí? En julio a 146, está a 100 tanto en mayo como en julio. En agosto debiera costar 157, casi 158 pesos. Y si prospera lo que hoy está en el Consejo Deliberante, costará 140. Y en octubre debiera costar 183,51. Y de acuerdo al proyecto que ya cuenta con despacho de comisión, va a estar en 170. Digo, allí hay una decisión política de ni siquiera llegar al incremento que sugieren los índices que están en el propio pliego que en su momento aprobó el Consejo Deliberante y que es la normativa que hoy está en vigencia. Pero el pliego dice que se tiene que ajustar por índice salarial. El pliego dice que a la hora, claro, exactamente, están puestos en el pliego los 3 índices que acabo de mencionar. Ajá. O sea que no hay manera de evitar ese aumento. O sea, hubo una decisión de generar condiciones en el pliego de aceptar lo que la empresa plantea. En lo que sí hay un poder de decisión político, y claramente lo estamos utilizando, tiene que ver con incrementar menos de lo que debiera costar el boleto de acuerdo a esos índices, y además de subsidiar por parte del Estado municipal, entre otras cosas, ante la baja de los subsidios de nación. O sea, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de darle menos aumento del que pide. El Consejo tiene la potestad. El Consejo, digamos. Sí, claro. Y es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Estamos dando, más allá de lo que pida la empresa, sí, estamos dándole menos. Estamos poniéndole el precio al boleto menor a lo que indican los índices de referencia, que en todo caso, a ver, entiendo la pregunta, son índices de referencia, no es que haya que ajustarse estrictamente. Exactamente. Eso. Siempre o sea, está la dice facultad obligatoriamente hay que ajustarse. No, dice que deben tomarse en cuenta a la hora de definir en qué monto se incrementa el boleto. Y digo un tema importante, Guillermo, porque lo hemos dicho más de una vez y se debate en toda la Argentina, por lo menos de la General Paz hacia afuera. Digo, claramente la Argentina, todos sabemos, hace años que somos muy federales de palabra, pero en los hechos poco federales. Fíjense que en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en el primer semestre aumentó el 100% el boleto urbano de pasajeros, pero claro, pasó de 25 pesos a 50 o montos parecidos. Y la verdad que, digo, para quienes estamos en el interior, es vergonzoso, claramente. Fíjense que la empresa argumenta exactamente el contrario. Dice que este boleto es barato comparado con otros lugares similares de la Argentina. Sí, no seguramente con la Cava ni con el conurbano bonaerense, donde, reitero, Nación sigue destinando la mayor parte de los subsidios. Mira, Guillermo, el Gobierno Nacional ha decidido en los últimos meses cortar una serie de ayudas económicas y de subsidios en un montón de áreas, en un montón, incluso hasta en áreas sociales, salvo en lo que tiene que ver con el transporte, que ha decidido incrementar en un 16%. De todas maneras, eso no baja al interior de la patria. Sigue quedando en Buenos Aires, como digo, en la Cava y en el conurbano, a punto tal de que en los últimos meses han depositado para el interior incluso menos de lo que venían depositando. Y bueno, ¿ustedes ven en el municipio una actitud complementaria a lo que la empresa quiere o considera lógico que estén promoviendo este aumento? Sí, no solo que lo que vos planteás, que hay una complicidad entre el municipio y no, la yo no dije una complicidad, dije complementaria. Bueno, yo digo cómplice cuando se... No es lo mismo, digamos. Segundo, también tenemos que hilar varias cosas. O sea, por un lado el resultado de las elecciones en Río Cuarto, donde marca que en Río Cuarto todavía no se tiene la concepción de un gobierno de coalición y de dialogar con la oposición. Tenemos que atar otro punto. El transporte salió de la agenda porque lo taparon otros temas, la inseguridad y las elecciones, pero en realidad siguen sufriendo los usuarios lo mismo que pasó en marzo. Si vos medís, nuestro grupo midió, y hay quejas constantes, parada por parada, sobre los problemas que hay en la ciudad. Hubo un paliativo. No hay que haya menos repercusión en los medios. Y después, la parte integral de la ciudad, que vos, cuando hablaste de la temperatura, estamos ante un problema integral. El transporte es parte de ese problema. El transporte, cuando vos hiciste la introducción, dijiste, el que no tiene moto, el que no tiene auto, que no puede llegar a... que tiene la desgracia de caer en el transporte público, cuando debería ser al revés. El transporte público debería beneficiar a todos los vecinos para solucionar los otros problemas, el de estacionamiento, el de combustión, el de
el Está ecosistema... atribuyendo palabras que yo no puse, pero me está reinterpretando. Estoy jugando a la Guillermo Jaramillo, decía, no, porque yo no dije de son gracia. varias aristas porque en algunos mismo lugares, problema. en algunos lugares optan por, teniendo vehículos, optan por el transporte porque les mejora la calidad de vida el transporte. Pero no es el caso de Río Cuarto. Yo te doy un ejemplo. Sí, el colectivo pasa para al frente de mi casa y atrás, en la cuadra de atrás, pero es imposible tomarlo por los horarios que tiene, la falta de continuidad. Y eso se traslada al común de la sociedad. ¿Y cuál es el problema también que tenemos? Muchos funcionarios no usan el transporte público, entonces no saben lo que pasa al vecino. ¿Y quiénes son los que más sufren? Los jubilados que tienen que estar en la parada, los estudiantes, coincido plenamente con lo que manifestaba Sofía, los trabajadores, y son ellos los rehenes de esta situación, donde, aparte de lo que están pidiendo el aumento, hoy en el Tribunal de Cuentas ingresó un pedido de adelanto de subsidio para los meses que quedan de a fin de año, porque el año pasado, cuando se firmó la nueva normativa, donde se le daba la posibilidad al Ejecutivo de dar hasta 200 millones de pesos, donde 146 iban a ir al transporte, si te pasamos la placa si lo tenés, hoy pidieron el adelanto de julio a diciembre para adelantar 13, 13, 15 y 15. ¿Qué millones. significa adelanto de subsidio? ¿Que le están dando plata antes de lo que le corresponde a la empresa? Sí, se está garantizando desde antes. ¿Antes cuánto? ¿Unos días antes? Y de acuerdo al flujo que tenga economía para ir pagando. Lo que evita son dos cosas. Primero, el control antes de que salga, mes a mes. Ya se aprueba de ahora y sale de acá hasta fin de año. Y segundo, la disponibilidad entre el Ejecutivo y la empresa. ¿Qué se aprueba? Es decir, si la empresa le requiere la plata del subsidio de noviembre, ¿se la dan? A partir de ahora, la municipalidad tiene el Ejecutivo tiene amplia disposición de manejar ese flujo de fondos como les Usted trajo unos números para ver y ahí voy a la respuesta, Guillermo, para ver de qué estamos hablando. Explique este cuadro. Mira, hay en la primera columna donde tenemos los detalles de los aportes que se hicieron en el 2023. En lo que enero, que veníamos atrasados de diciembre, que se le dio la primera gran parte, que fueron 20 millones, que en teoría había que pagar aguinaldo. Sí. Después seguimos con marzo, abril, mayo y junio, que es lo último que Todo se aprobó. eso es dinero que le puso la municipalidad a la empresa en cuestión de subsidio. Y a partir de ahora lo que se plantea es 13 millones por los próximos 3 meses y 15 millones por los últimos 3 meses. Cuando hablamos de la comparación del boleto, y es bueno el cuadro para desmitificar que en Río Cuarto tenemos un cuadro económico en el tema de transporte, un costo del boleto. es el tercero más caro del país. Primero está Mar del Plata, segundo Bariloche y tercero venimos nosotros. Atrás nuestro viene Rosario, después viene Córdoba y después viene el resto del país. Están todos a punto de aumentar. Todos a punto de aumentar. Están en la misma discusión. En la misma discusión. Coincido con Guillermo, que a él no le gusta que lo interrumpa, y bueno, en este caso le voy a pedir lo mismo, que hay una situación inflacionaria que hay que guiarse por algunos ejes, pero no es el caso de Río Cuarto que tengamos el boleto más competente a nivel país. Y después... O sea que cuando la empresa dice que es de los más atrasados, no es tal. No, no es tal. Y la otra, es hora de que la empresa empiece a mostrar los números que tiene. Porque la empresa siempre dice, tenemos los números en rojo, y es el discurso que tiene su gerente todo el tiempo. Bueno, yo quiero ver los números en rojo, quiero saber cuántos ganan sus gerentes. Porque no vaya a ser que nosotros desde el municipio estemos bancando gerentes, como pasó en la década del 90, de que gerentes súper ricos y empresas fundidas. La cooperativa de Río Cuarto, cuando era la cooperativa de transporte, era la calidad y la excelencia en el servicio. Era valorada por el 100% de los ricuartenses. Hoy hace una encuesta y pregunta cuál es la opinión de los ricuartenses con respecto a la SAT. Estuvimos a punto de acertar. La SAT dice que tiene en cuenta que es una valoración positiva. Que me muestre los números también. Y debería hacerlo, porque la ley de administración pública, cuando se firmó en el 2015, decía claramente que las empresas que brindaban servicios públicos deberían mostrar sus números. Porque y sobre todo ahora que está subsidiada, ¿no? Subsidiada por nación, por provincia y por municipio. Decime por lo menos los números que tenés. Dejemos ahora lo que pedía Guillermo del comienzo. No es primero, real lo de... Perdón por la interrupción, Ivonne. Perfecto. Y a mí no me molesta que me interrumpas cuando quieras. Dale. No, a ver, en realidad no se está pidiendo ninguna autorización para adelantar subsidios. Lo que obra en el Tribunal de Cuentas es una resolución de la Secretaría de Servicios Públicos que fija los montos que el gobierno municipal ha decidido transferir a la empresa para, reitero, sostener un valor no tan alto del boleto para el segundo semestre del año. Pero de ninguna manera en esa resolución nada dice acerca de
la intención de adelantar esos fija fondos. el monto Fija los montos que son que tal se cual le va a estaban en la entregar el placa. subsidio, ya está establecido. Para el segundo semestre, Pero no puede la empresa venir y pedir la plata por anticipado si tiene un problema económico. no sé, lo podrá hacer la empresa, pero la decisión del Ejecutivo será la que pesa, obviamente. No es una decisión que pueda tomar la empresa de Pero eso manera está- ¿Quién lo unilateral. controla? ¿Cómo nos enteramos después? ¿Nos enteramos una vez que se pagó, no antes? ¿Por qué viene pasando mes a mes? Porque cuando llega el pedido de pago, pasa por el Tribunal de Bueno, Contantes. cuando el gobierno nacional no le mandó el subsidio o no se lo mandó a la provincia, Se porque adelantó. ahí En la provincia. hay una discusión, se adelantó. Sí, que fue en el mes de enero. Sí. Y después hubo un pequeño ciclo en el mes de marzo que se dio 2 veces. 6,5 millones la primera y 4,800 la segunda. Se adelantó a cuenta, claramente, ¿no? No fue un No, incremento. ya sé, se adelanta cuenta, pero tampoco es normal, digamos, que se le adelante plata a la empresa. No, claro que no es Está normal. bien, No es normal, ni mucho menos rutinario. Pero digo, en ese momento Para evitar el paro o para la continuidad del paro, porque un día hubo un para día de paro. evitar que la ciudad se quede sin transporte. Para evitar que la ciudad se quede sin transporte, tal cual, sí. Bueno, tiene pero que con ver esa eso. lógica, ¿ya no podría la empresa argumentar todos los meses lo mismo? Claro, ¿qué pasa si obviamente ahora le aprobamos el subsidio no, a porque y después no. vuelve con lo mismo? No puede argumentar todos los meses lo mismo, porque en ese momento si es lo cierto, viene haciendo. no estaban llegando los fondos del gobierno nacional. Y claramente no estaban llegando. Es más, desde nuestra administración pública se gestionó ante Nación para que por favor envíen los fondos insuficientes, pero que por lo menos los envíen en tiempo y forma, cosa que no está Pero me sucediendo. consta la gestión que se hizo entre el gobierno nacional, una buena para el gobierno. Ahora, ¿a dónde fue ese dinero? ¿Cuándo nos vamos a A la enterar? empresa fue. Está bien, ¿y después qué Para hizo la pagar los empresa? salarios. ¿No era para pagar los salarios de los ¿Y cómo los choferes? sabemos que se pagó salario, que se pagó gasto Bueno, corriente? Que Porque se pagó... cobraron los salarios, Y sí. Ivonne, Pero cobraron no los estamos salarios. teniendo un control de los kilómetros que hacen los colectivos, de las horas que trabajan los trabajadores, del sueldo que tienen y del sueldo de su gerencia. Y después es fácil reclamarle al Estado. Por un lado, somos liberales y decimos que el Estado se tiene que desprender de todo, pero después, cuando la empresa tiene problemas, no, que venga y lo salve el Estado. Y no es uno solo Estado. ¿Pero quiénes son los liberales en esta historia? y la empresa. Ah, la empresa actúa como ¿Vos te liberal. acordás cuando en tu mismo programa, cuando trató de inescrupuloso a los políticos porque Marcos Curleto le planteaba que tenía que hacer un servicio integral de transporte? Sí. ¿Te acordás de ese programa? Sí, Y él- se dio la discusión aquí por el mismo Entonces, tema, por eso digo, pasaron 4 meses y volvemos a estar discutiendo. Si la lo empresa mismo. quiere ser seria con los recuartenses, tiene que ser fácil, mostrar los números. Cuando muestre los números, ahí vamos a ver si es cierto que la empresa necesita el subsidio y aumentar el costo. Porque los recuartenses en el fondo somos solidarios. Podemos llegar a acompañar la causa, pero tenemos que tener claro ¿Pero que usted cree que no son válidos los argumentos, no son fundados desconocidos. los argumentos Fundados de que se no. piden más subsidios? Por lo menos a nosotros o al resto de la comunidad te garantizo que no le llegan. Yo digo una cosita, Sí. saqué una cuenta muy simple, ¿no? El boleto en Río Cuarto va a terminar aumentando con los valores que hablamos al principio. Entre enero y agosto de este año, el 65%. Y entre enero y diciembre de este año, el 100%. Que alguien me explique aquí si no es absolutamente lógico otorgar un incremento en esos porcentajes en el marco del Entre proceso julio y ahora inflacionario, son 200. en el proceso inflacionario que estamos teniendo. y en esto me parece que es siempre la discusión, una cosa es la inflación general y otra cosa son los costos puntuales. Claro. Porque Que por lo si- general están por encima, o en muchos casos por encima Bueno, de la no lo- inflación es que es lo que no lo publicada. sabemos, no sabemos si los costos puntuales están por encima de la inflación o por debajo, porque la verdad que buena parte de la inflación se justifica por el costo de alimentos Sí. y bebidas, Claro. que Pero está bien. no creo que estén contempladas en los costos No, claro que de la no. empresa de transporte Pero de pongo un pasajeros, ejemplo muy alimentos y sencillo. bebidas. Pero pongo un ejemplo más sencillo y todos sabemos de lo que estoy hablando porque hace poco me Sí. tocó a mí afrontar el cambio de cubiertas de mi vehículo. Cuando tiene un Digamos, y poco- obviamente es un insumo básico. Es un insumo, y el para la combustible es empresa. un insumo básico. No sé bien si el combustible va detrás o por delante de la inflación, no lo sé. Bueno, esos son variables. El costo salarial, los salarios vienen perdiendo también con la inflación, con lo cual no es que estemos por delante de la inflación. Por mencionar 3 insumos, debe tener muchos más seguramente la empresa, pero como no sabemos... Está bien, no sabemos. Y la otra, bueno, venimos calculando la inflación, sí, te la doy esa. Pero mostrame de cómo venías antes, porque a lo mejor antes ya me venías caminando. Porque no es el ¿Cómo 130%, es el 200% de julio a julio. Y la inflación no fue del 220, fue del 130 de julio a julio. Entonces, o venían antes arrastrando deuda
y la pusieron al día. Lo que ustedes dicen, ¿ven que le están dando mucho más aumento de lo que la inflación justifica? Sí. Sí. Bueno, a ver, en primer lugar Porque nosotros... es lineal. ¿Cuándo es el punto cero? No, Pongamos claro. un punto cero de la discusión. No sé, En ese cuando punto empezó a cero trabajar la pongamos los empresa. costos. No, Bueno, cuando se puso, cuando empezó la entró en concesión. vigencia la concesión a partir Y bueno, pero es la misma del empresa. pliego. No, a partir del último pliego. Es el precio de referencia del cual se parte, es del está en el mismo pliego es también. de diciembre. Exactamente. O sea, todo para atrás se borra. No es que se borre, es el mismo pliego. Bueno, pero si Parte. si de junio del año pasado a junio de este año, ¿el 200 es? 200 y chirola. Salió esta mañana en tu programa. Bueno, ¿quién salió? Te tiro un dato, porque lo hablábamos al principio. Yo Marcos Curleto, con Guillermo tengo sí. una excelente relación con... Convoquen a la oposición. ¿No quieren hacer públicos los números? Muéstrenlo en la mesa solamente con la oposición. Como hicimos las primeras Pero reuniones, ustedes dicen que la municipalidad los tiene, esos números, y no los quiere mostrar. yo para mí no los tiene. Y en este caso, el funcionario de turno, que es Bresan, hace el juego directamente al funcionario más caro que tiene hoy la ciudad de Río Cuarto, que es el gerente general de la empresa, que es Titarelli. Pero no es y funcionario de la municipalidad de Titarelli. pero le estamos pagando mucho más a la SAP que a cualquier otra secretaria. Y Bresan, en vez de trabajar para la municipalidad, termina siendo funcional a la SAT. A ver, perdón, pero no merecen. Sentamos a Sofía al medio para que haya paz. Sí, totalmente. No, pero además digo, le acabo de pedir disculpas a Sofía porque No, estamos no hay acá parando la problema, charla no hay y la verdad problema, que yo, fue tocar hablar del más allá de educativo. que seguramente no coincidimos en los análisis, pero valoro y muchísimo la lucha y el trabajo y entiendo perfectamente, ¿no? Es muy difícil, la verdad, discutir estos temas en el marco general. Ya le voy a que vive la preguntar a Argentina Sofía en respecto de términos la cuestión. económicos, pero digo, no merece el menor análisis, ni siquiera la mínima respuesta, solamente digo, cada uno de los funcionarios de nuestra gestión hace exactamente lo que tiene que hacer. Y reitero, digamos, Marcelo Bresan, si en algo se ha destacado en todo este tiempo en lo que tiene que ver con la relación con la SAT, es precisamente pelear a brazo partido para lograr que el boleto tenga el precio que tiene Río Cuarto y no tenga que ser mucho más alto, y me consta para lograr que vaya mejorando de manera permanente la empresa en la prestación del servicio. Y sí, la verdad que sí, que ha mejorado en muchos aspectos. ¿Que falta? Seguramente, pero también hay la mayor predisposición por parte del Ejecutivo en general y particularmente del secretario Bresan y del subsecretario Moreno para trabajar con la empresa, reitero, a los fines de lograr Ahora, los objetivos Guillermo, que aquí lleven hay- al mejor hay servicio posible. Hay un problema de base, yo lo pregunto. No todos los estudiantes universitarios que se suben al colectivo han podido ajustar su vida a los términos inflacionarios. No, pero por eso no también, todos. bueno, pero por Pero, eso... ¿Por qué, en por qué estas- la empresa sí? Lo voy a, para que no sea, para que no hacer victimaria a la municipalidad. La propia municipalidad, cuando ajustó las tasas de impuestos, no aplicó un 90 y pico, había en esa época de inflación, o lo hizo al 60. O sea, resignó un 30 porque entendía que la realidad no le podía imponer No, pero esa cuestión. acá tampoco estamos llegando a esos porcentajes que acabo de decir. En este año 2023, de enero a agosto, 65%. Sí, todos vamos a hacer compras todos los días, o día por medio. De enero y, a agosto, 65%. Está casi a la par de la inflación de Está enero por a debajo, agosto. está por debajo, pero sí. Sí, está cerca. Está por debajo, pero está cerca. Una cosita. Sí. Si peleó a brazos partido, perdió la pelea por paliza y me parece que partió los dos brazos. No lo veo a Bresan que haya defendido nada de la municipalidad y los números están a la vista, la placa está ahí. Perdón, Sofi. No hay problema. No, le quiero preguntar a Coincido Sofía. plenamente lo que vos decís, todos venimos de la parte estudiantil. No, perdón porque por hay esto, una pero- lógica que cuando hablamos con el Ejecutivo es que los estudiantes, como son de franja, es lo que por eso se movilizan. No, como te dije al principio, la realidad es que en estas temáticas que nos alcanzan a todos, siempre, tanto nuestra agrupación como las demás agrupaciones y organizaciones, siempre han tenido predisposición de trabajar en conjunto, porque entendemos más allá de las banderas qué es lo que nos atraviesa y qué es lo importante. Pero tomaba justo esto que vos decías, Guillermo, de que los estudiantes no han podido acomodarse al proceso inflacionario, teniendo en cuenta no solamente que hoy Buena en parte día, de la sociedad no puede acomodarse después, al proceso ni inflacionario. hablar, Ninguno de nosotros, después perdón, Sofía, nos podemos acomodar al precio de los alquileres. No, ni hablar, pero Están yo muy planteando por encima esto de que del valor después de de la inflación. pandemia, de un surgimiento que nos ha atravesado a todos,
la mayoría de los estudiantes ya no solamente estudian, sino que también trabajan. Entonces, me preguntaban hoy a la tarde, bueno, pero ustedes se solidarizan porque tienen el boleto educativo. Sí, tenemos el boleto educativo con 2 boletos, pero también muchos de nosotros trabajamos y tenemos que afrontar esos costos día a día para llegar no solamente a nuestro espacio educativo, sino también a nuestro lugar de trabajo. Y además, teniendo en cuenta que en particular a la Universidad Nacional de Río Cuarto nos atraviesa una situación que no todos los estudiantes han podido tramitar el boleto educativo. Entonces, al día de hoy, en julio, tenemos chicos que llegan al centro de estudiantes a preguntarnos cómo pueden hacerlo, porque ha habido un proceso de irregularidad entre por ahí la universidad y la unidad de información que envía los datos a la provincia y la provincia. ¿Pero eso es un problema de la universidad o un problema de la provincia? Nosotros hicimos un relevamiento junto con nuestra agrupación de justamente ver qué estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas en particular no habían podido acceder al boleto. De ahí hicimos discriminamos quienes habían cumplido con el procedimiento y quienes no. Y había muchos chicos que habían cumplido con el procedimiento y que desde la universidad se enviaron. Claro, se envió la información y desde provincia a muchos se les ha solucionado y a otros no. Entonces al día de hoy seguimos atravesados por esto. Les pregunto a los representantes de la universidad, ¿ustedes tienen un mejor servicio en la universidad? Porque se puso una línea exclusiva. La letra U es para la universidad. Sí. Y de vuelta, ¿está mejor eso? En realidad lo que nosotros visualizamos día a día es que, por ejemplo, yo estudio abogacía y abogacía, ingeniería, son carreras que salen muy tarde de cursar, entonces muchas veces se tienen que retirar los chicos antes de las clases y avisarle al profe de que se tienen que ir porque no llegan a alcanzar el colectivo. Eso se ha visto múltiples veces y nosotros ya hemos hecho también un reclamo, pero la realidad es que a la universidad sí llegan los colectivos, pero no de la manera que tal vez llegaban anteriormente. Porque la otra cosa es que mucha gente podría hasta contemplar un aumento o aceptar un aumento del transporte si mejoraron el servicio. Sí. ¿No? Por eso preguntábamos, ¿mejoró el servicio no como para justificar un aumento? Sí. Porque el contrato empezó y dice, bueno, hasta que se adapte al nuevo sistema, bueno, pasaron 6 meses ya, ¿no? Sí. Poco más. El sistema no se adaptó. El sistema no se adaptó. El sistema no se adaptó, se sigue penando. Nosotros recibimos críticas, pero te aseguro que están en el top de los reclamos que nos llegan. El tema del transporte, de que por ahí no pasa tiempo, de lo que viene lleno. El precio, porque no solamente que el estudiante universitario también puede trabajar, también tiene familia y tiene que mover su familia. Para mí, el actual gobierno de Llamosa está teniendo 2 problemas que son cruciales en su gestión y que le queda un año para resolverlo, que es el transporte y qué hace con la basura, dentro de un problema más amplio que es el ambiente. Se le está escapando de la mano el problema del ambiente, estamos en el cuarto del siglo XXI y se sigue manejando con soluciones del siglo XX. Es hora de que nos sentemos. ¿Puede resolver en un año? Eso está. No, pero por lo menos sembrar la base. Hagamos una coalición, juntémonos las 3 fuerzas, invitemos a todas las fuerzas que quedaron afuera y discutamos en serio el problema, pero con los números en la mano, no con simplemente dichos de que lo vamos a solucionar. Se discutió, hubo una comisión que analizó los pliegos. ¿Y después cuál fue el resultado? Bueno, eso es lo que estamos evaluando. Achicaron las líneas porque habían que ahorrar costes, hicieron cualquier cosa. ¿Cuántos de los que estaban en la comisión usaban el servicio de transporte? Hay muchos funcionarios. Bueno, no es necesario tampoco tener que hacer todo para poder gobernar, ¿no? Porque si no, sería imposible. Digo. Medianamente subite un colectivo y fíjate cuánto tenés que estar esperando en la parada. ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si está muy frío? ¿Qué pasa cuando el colectivo pasa largo? Una compañera me dijo, por favor, que construyan más garitas. Bueno, ¿de quién es responsabilidad? Sí, de la municipalidad y se está trabajando en eso. Sí, en esa es una buena porque el proyecto salió el otro día. En parte sí, pero hubo un anuncio hace pocas semanas. Sí, fue la semana pasada. De mejora en instalación de la inseguridad. El otro día en la calle Mártires Recuartense, el 1400, una de las chicas que estaba esperando el colectivo la asaltaron. O sea, se te conjugan todos los problemas. ¿Y ante quién reclamas? Y estamos creando un caldo de cultivo donde la gente está enojada, no es escuchada y por algún lado va a estallar. Entonces, antes que pase eso, pongámonos con la empresa, pongamos en caja la empresa. Yo se lo he preguntado al propio gerente general de la empresa. ¿No les conviene tener más gente arriba de los colectivos que menos gente arriba de los colectivos? Pero se ve que la lógica no. Si el colectivo tuviera más gente, ¿no tendríamos problema de estacionamiento? Hoy te querés estacionar en el centro, tenés que irte 10 cuadras. No tendríamos problema de lo habitual del tiempo que se pierde entre un movimiento y el otro.
ganaríamos vida útil porque irías más cómodo en el tránsito. Para hacer del centro, cruzar todo el centro, demoras 10 minutos. No, digo, acaba de decir que los colectivos van llenos y ahora que no alcanzo a entender. El colectivo va lleno porque es un mal servicio. No coincido con eso, coincido que el servicio... ¿Es bueno? No digo que sea excelente, todo es perfectible, es mejorable, en eso se viene trabajando permanentemente. ¿Para usted se justifica plenamente el aumento del transporte que pide la empresa? Sí, por supuesto. El aumento que le vamos a otorgar nosotros, más allá de lo que la empresa pide o no pide. ¿Sí? Porque no se sabe cuánto pidió. ¿Cuánto pidió la empresa? No lo sé. En segundo pero lugar... no lo debiera saber porque... No, pero sé que no, bueno, por eso digo, la empresa no. La empresa sí sé que la nota que la empresa... La empresa pidió 153 y le damos 140, el 10% menos. La empresa pidió 153 y le damos 140, o sea, un 10% menos. Tampoco hay que... Está bien. Acabo de decir los valores que los no, los valores de referencia sé, pero digo, porque nos no es que indica la debiera tener el boleto. No estoy diciendo eso, simplemente... era un poquito menos de lo que pidió. Está bien, no estoy diciendo porque eso. Además, esto se sabe como los jueces y los fiscales cuando piden condena. Yo te pido tanto porque yo sé que vos me vas a dar menos, entonces eso es así. Lo que me consta es lo que llegó al Consejo Deliberante y lo que tenemos en tratamiento, que son los valores que acabo de mencionar. Expediente que ya tiene despacho de comisión y que en las próximas semanas seguramente va a ser tratado en el recinto. Pero digo, para terminar con el servicio, no, la verdad yo no advierto un servicio malísimo, veo un servicio que está en constante mejoría porque se trabaja desde el municipio y desde la empresa para que así sea, o por lo menos desde el municipio y la empresa respondiendo bien en la mayoría de los casos. Y hay muchas situaciones que, si bien eran conflictivas al principio de la vigencia del nuevo sistema, claramente se han ido mejorando. Si hay situaciones que todavía perduran, como decía Sofía, esto de algunos horarios en la universidad, bueno, por supuesto, estamos dispuestos a trabajarlo y a trabajarlo en conjunto para que eso se mejore. No puede ocurrir que haya estudiantes de carreras que tienen dictado nocturno y que su horario termina a determinado horario y tenga que salir antes. Esto no puede pasar. Que activar el mecanismo, por supuesto, ¿no? pero por supuesto. De hecho, nosotros, bueno, ahora el Consejo Superior entró en receso, ya no sesionan más, pero también vamos a hacer lo mismo que hicimos con el documento con las distintas agrupaciones, llevar un posicionamiento. Es entendible porque se está acomodando la nueva gestión, ¿no? Lleva 2 meses. Sí, debe tener una suma del mismo modo, de Guillermo, problemas. que seguramente es una nueva administración en la universidad, pero también van a tener que ponerse a trabajar con la provincia codo a codo para que no quede ningún estudiante que solicite el boleto educativo gratuito, porque es un derecho que está otorgando el gobierno de la provincia de Córdoba para todos los estudiantes, del mismo modo que él para adultos mayores o del boleto obrero, digamos. No puede haber... En esto también tienen que trabajar conjuntamente los directivos de la Casa de Altos Estudios con nuestro gobierno provincial. Sí, lo que se necesita en realidad es poner en agenda la educación pública, y al trabajo como un eje central, digo, de esta política. No solamente llevar adelante una gestión que entiendo desde lo económico, y nadie es necio en negar que el país atraviesa una crisis, pero también me parece que tiene que estar en el centro, digo, los estudiantes, los trabajadores, como mencionaban también, los jubilados. Me parece que es fundamental trabajar en conjunto. Por eso, entre otras cosas, decidimos desde la municipalidad aportar a través de subsidios y por eso, entre otras cosas, la provincia de Córdoba hace mucho que tiene en vigencia el boleto educativo gratuito o el boleto obrero para los trabajadores. Pregunto, porque me viene a la cabeza una cosa que me sucede como cliente de una empresa petrolera, que te ofrece la empresa petrolera que le deposites la plata en una cuenta y te hace un descuento del 12%. Acá si uno deposita plata en la empresa, ¿no? Cargando la tarjeta, y no hace ningún descuento. No manejan tu plata. No manejan tu plata, no debieran... La plata es mucho más cara que un 12%. Si uno hoy tiene que conseguir plata en un préstamo, en un crédito, es mucho más caro que eso. No creo que sea buen negocio. ¿No cree que para quién? Para vos como usuario. No, pero si yo le deposito 1.000 pesos y me descuenta 12, esa plata, supongo yo que la petrolera lo que hace es con el acumulado de TOBA y lo pone en el mercado financiero y la hace trabajar. Te conviene a vos poner la plata a vos en plazo fijo o en alguna otra inversión y sacándola a poco para cargar combustible. Digamos, pero en este caso, ¿la empresa no está trabajando dinero de todos los que le depositan? ¿No hay un beneficio ahí? Qué buena pregunta, Mario. Llega tarde siempre, Guillermo. Llega tarde. YPF te está pidiendo que adelante. Bien, pero está jugando con la plata de la municipalidad. Acá la plata está llegando para pagar. También, el ejemplo es, YPF te pide tu plata antes.
Y claro, antes de que vaya a cargar ¿y qué está combustible. haciendo Y la acá, SAT ahora? y la SAT, cuando cargamos una tarjeta, no le tenemos, nos vamos y da 300 Sí, pesos, le estamos dando antes de que yo use los pasajes. Y Sí, cuando pero eso no te tiene piden que ver ni subsidio, con los boletos educativos, ni con los boletos sociales, ni mucho menos con los subsidios, digamos. No ocurre eso. No debiera haber ahí una cuestión para Mirá, observar. yo hasta que no vea los números de la SAT, Bueno, pero yo Discuto era brazo chiquito. partido, Yo como era bien chiquito digo. y ya se pedía que los números de la SAT. no. Cuando vos eras chiquito estaba la cooperativa y la Sí. cooperativa estaba bien vista. Y después de cooperativa, que los administraban sus propios choferes, pasó a ser una sociedad anónima y ahí vino el descalabro del transporte en Río Cuarto. ¿Y a qué lo atribuye? ¿A que no estaba Lo mismo bien que manejado? pasó con todas las empresas grandes en Estados Unidos en la década del 90. Gerentes que ganaban más de lo que ganaba la empresa. Y que encima lo hacen ostentosos, adelante de toda la sociedad. ¿Ese cree que es el problema? Ese es uno de los principales problemas. Después agreguémosle el contexto. Un mal servicio, no hay una costumbre de los recuartenses de usar el transporte porque se produjo ese divorcio entre la sociedad y la empresa, donde ya es preferible ir en moto, ir en bicicleta, caminando o en auto en vez de subirse al colectivo. Los horarios no son los que te convienen, los recorridos no son los que te convienen. Entonces ese divorcio entre la sociedad y la empresa hizo caer el sistema de transporte. Una vez que se cayó el sistema de transporte, ¿cómo solventas la empresa? Está todo el tiempo ahorcada. Tenés que darle plata, y es un hueco sin fondo donde va toda la plata de los impuestos por un lado o por el otro, por el boleto o Con por lo los cual, subsidios. para ustedes este problema va a continuar en el tiempo. Va a continuar hasta que no se anime la empresa a decir, mira, estos son mis gastos. Esto gasto en cubierta, esto gasto en gasoil y esto gasto en Pero sueldo. la empresa ha dicho que ha presentado. Pero sí, por supuesto, pero ¿Y dónde además, están los números Ivonne, que los concejales, ¿Dónde están los números esos? los concejales de tu misma fuerza política, ¿Dónde están los dos números? que lo pidan a la empresa y ha pasado otras veces. Ha ido en más de una oportunidad la empresa a explicar los costos que tienen para mantener el Dale, sistema de yo se los pido ahora. funcionamiento. Se los Bueno, pido ahora. pídanselo, empecemos por ahí. Pido ahora, Bueno. que me los muestren, mañana los ¿Y los publico. concejales de la fuerza política de Iván qué iba a decir? Que le Que pidan a tienen la la empresa, posibilidad. por supuesto, claro que sí. Bueno, tengo que ir terminando. ¿Qué van a Perdón, hacer? mañana Sí. lo pido, por nota y te llevo la nota y te digo, acá Sí, está. sí, está muy bien. Y vamos a ver la respuesta. Es un que eterno me diga. problema ese. Y la respuesta que me va a decir sabe. es Está una bien, sociedad pero anónima, lo no que tengo quiero decir derecho es a que eso. muchas veces digo, está bien, si Ivonne quiere pedirlo públicamente, me parece perfecto, No, pero digo, es un tienen eterno los problema concejales esta la cuestión. potestad para hacerlo. Yo creo que digamos. lo otro que está claramente establecido como una lógica que debe avanzarse es cambiar la lógica del subsidio. Que hay que dejar de subsidiar Sí, por supuesto. a la empresa y ponerle la plata Es que hay en el bolsillo. pero la a los Argentina, que obviamente, viajen. está absolutamente de acuerdo. Y bueno, la pero Argentina, no lo hacen. la Argentina, Estamos todos de acuerdo, bueno, pero es que SUBE está Arge- en sí, Buenos Aires. la Argentina Córdoba tiene no que la pasar. implementa. La Argentina tiene que pasar y ojalá, yo insisto siempre en lo mismo, más allá de quien le toque vencer en el próximo turno electoral nacional y en consecuencia gobernar por 4 años después de diciembre la Argentina, ojalá que por lo Que menos es todo un tema también, ¿no? pueda Porque sentar pueden las bases. caerse todos los No, subsidios y se acá vamos a pueda tener que pagar sentar- 500 pesos no, de transporte. Pero que para eso tiene que mejorar primero la situación personal de cada uno. La Argentina hace años que viene de una u otra manera subsidiado. Yo he sido beneficiario, por ejemplo, del previaje y la verdad que lo utilicé y me sirvió. Pero yo preferiría mucho más ganar el dinero suficiente para poder pagarme el viaje entero yo y no que me tenga que subsidiar al Estado Nacional. Entiendo toda la lógica, porque eso fomentó el turismo y todo lo demás. Sí, era la salida pero de no la es lo pandemia, lógico. un sector muy Por supuesto, golpeado. estamos de acuerdo, pero digo, como el ejemplo del previaje, que si querés fue acotado, fue para un momento especial, bueno, pero acá venimos con el transporte y con otros servicios subsidiados de manera permanente. El Estado Nacional subsidia un montón de servicios. Bueno, todos sabemos, hay que mirar la factura del gas que pagamos en Río Cuarto o en cualquier otra provincia de Argentina y la Yo que creo que pagan en Cava. se ha endemoniado el subsidio necesariamente, que tiene que ser distribuido equitativamente. En el mundo todo se subsidia el transporte. El bien. problema es que se subsidie con una lógica que tenga en cuenta el beneficio de la gente y no de los empresarios. Pues en Buenos Aires se subsidió el transporte y se enriquecieron los empresarios. Si esa es la lógica, está mal el subsidio. ¿De qué lado de la mecha está el subsidio? Claro, efectivamente. ¿Qué van a hacer, Sofía? Bueno, primero seguir difundiendo lo que es el documento que sacamos con las demás agrupaciones, pedirle también a la comunidad de Río Cuarto que nos acompañe en los próximos reclamos que van a seguir estando, la voz de los estudiantes junto con los trabajadores va a seguir estando y
seguramente habrá alguna movilización en el marco de todo lo que está pasando y para nosotros es fundamental poner, como dije anteriormente, en agenda lo que es la educación pública, que es la única forma de salir de la crisis estructural que hoy en día está viviendo la Argentina. Así que esos van a ser seguramente nuestros Bueno, momentos. y los concejales del Frente Política Nosotros Abierta ya- van a votar en contra del Sí, aumento. vamos a votar en contra. Inclusive estamos pidiendo en el Tribunal de Cuentas que se vote en contra de la aceptación de este expediente y bueno, y vamos a trabajar en sintonía con lo que dice la sociedad. ¿Se trata este jueves ya el aumento No. o la otra semana? En la reunión de la comisión de hoy se emitió el correspondiente despacho de comisión. Supongo que hacia las últimas semanas del mes estará de en julio para que condiciones. empiece a tener vigencia el 1 de agosto. No antes de agosto. No antes de agosto. Y en agosto entonces va a costar 140, 140 pesos. 140 También hay pesos. dos cuestiones ahí. Una es se pateó para después de las elecciones y la segunda es cuando los estudiantes están de vacaciones. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y cómo se te va a manifestar en la calle? ¿Quién se Ah, te va a para que no hubiera protesta. A ver, me ha tocado, tanto oficialista como opositor en su momento, tener infinidad de sesiones con protestas o con reclamos legítimos y, digo, respetables. Y la verdad que el Consejo ha sesionado sin ningún inconveniente. ¿Qué tiene que ver? Les agradezco que hayan venido. Gracias a usted. Creo que nos falta a los riocuartenses avanzar en una discusión que remueva la cuestión de fondo, ¿no? Porque estamos todos discutiendo circularmente, porque evidentemente a la empresa todo esto no le alcanza. Antes no tenía subsidio, le tuvieron que empezar a dar subsidio, ahora no le alcanza con los subsidios, no le alcanza con el boleto. La gente no se puede subir al colectivo, no tienen buenas frecuencias, muchos barrios, muchos vecinos. Y el tema está en eterna discusión. Algo no debemos estar haciendo bien. Los esperamos mañana con otro debate en Así Son las Cosas. Muchas gracias.